Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tsutomu Miyazaki. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN excelente que se encarga de encriptar tu información para mantenerla segura, desde tus proveedores de internet hasta del acceso de terceros a la hora de ingresar a una red Wi-Fi pública. Es una forma de darte una seguridad extra, pero la mejor parte es sin duda que te permite sobrepasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. Con una interfaz súper fácil de usar, todo ese contenido no disponible en tu país se vuelve accesible con CyberGhost VPN, incluyendo Netflix, Prime Video, Hulu y Disney Plus. Sabemos que lo que ofrece cada plataforma es distinto dependiendo del país, por lo que si querés ver una serie que está únicamente en Estados Unidos, por ejemplo, solo tenés que activar el VPN. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Smart TVs y consolas de videojuegos. Con una suscripción se pueden acceder a hasta 7 dispositivos distintos a la vez y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, hay una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. En estos momentos hay una oferta especial y es que si utilizan el link que voy a dejar en la descripción, específicamente ese link, pueden suscribirse con un súper descuento por tan solo $2,03, además de tener 4 meses gratis, lo que es barato para la gran cantidad de beneficios. Así que muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Tsutomu Miyazaki nació de forma prematura el 21 de agosto del año 1962 en la capital de Japón, Tokio. Este nacimiento implicó varios problemas para su salud. En primer lugar, apenas nacido llegó a pesar solo 2 kilos, pero el mayor problema tuvo que ver con sus manos. Sus muñecas no habían logrado desarrollarse por completo. Las articulaciones en esa zona estaban fusionadas con el resto de sus brazos, por lo que le era imposible doblarlas sin tener que mover todo el antebrazo. Ese defecto genético lo marcó para toda la vida. A medida que fue creciendo y comenzando a compartir su día a día con otros niños en la escuela, empezó a ser cada vez más consciente de lo distintas que eran sus manos de las de sus compañeros, quienes tampoco demoraron en notar esa diferencia y empezar a hacerle bullying. Desde que tenía 5 años y durante toda su educación, Tsutomu fue víctima de bullying, lo que influyó en su personalidad. Terminó convirtiéndose en un niño muy tímido, retraído y solitario que no tenía amigos ni sabía cómo relacionarse con otros niños de su edad, además de generarle un sentimiento de inferioridad en cuanto a sus manos que lo acompañaría durante el resto de su vida. Muestra de esto es cómo después de empezar la escuela, Tsutomu empezó a esconder las manos en todas las fotos que le sacaban. Desde que era muy chico encontró refugio en los cómics, pasaba leyendo e incluso dibujando personajes de manga y anime, aunque también era un estudiante muy dedicado. Absolutamente todos los días pasaba por lo menos 2 horas en su casa estudiando, por lo que siempre destacaba con sus notas. De hecho, terminó la primaria siendo uno de los mejores 10 de su generación, algo que mantuvo durante sus primeros años en la secundaria de Nakano en Tokio. Para entonces soñaba con ir a la universidad y convertirse en un profesor, específicamente de inglés, un idioma que manejaba a la perfección desde que era un niño. Sin embargo, en mitad de sus estudios secundarios, sus calificaciones comenzaron a bajar drásticamente. Pasó de estar entre los mejores de su clase a salir en el puesto número 40 de 56 estudiantes que dieron la prueba de admisión para Meiji University, a la cual Tsutomu siempre había deseado ir. Tsutomu ya no podía cumplir su sueño, pero no por eso dejó de estudiar. En vez de asistir a la Universidad de Meiji, fue a una universidad local donde estudió fotografía técnica, graduándose en 1983. Después de terminar de estudiar y gracias a la influencia de su familia,
consiguió trabajo en una imprenta que pertenecía a un conocido de su padre. Allí estuvo trabajando unos cuantos años mientras ahorraba. Él vivía en el terreno de su familia, pero no en la casa principal donde estaban sus padres, sino que estaba en una casa anexada y compartía este lugar con una de sus hermanas menores. Entender la dinámica de la familia Miyazaki es clave para comprender la historia y personalidad de Tsutomu. Ellos vivían en Itsukaichi, una zona de Tokio en donde eran bastante populares y tenían gran influencia, además de ser una de las familias más ricas de la zona. Su padre, Katsumi Miyazaki, era dueño del diario local, que se conocía por sus columnas políticas. No podían negarse el éxito de la familia, aunque más allá de la riqueza y el ámbito profesional, no parecía ser tal cual una familia típica. Los padres de Tsutomu no estaban usualmente en casa, y cuando sí se encontraban ahí, tampoco prestaban atención a su hijo. Nunca se interesaban en él o sus actividades. Tampoco le demostraban amor alguno que no fuera a través de regalos materiales. Así como, por ejemplo, ya hacia finales de los 80, le regalaron un sedán Nissan Langley que utilizaría para sus crímenes. Claro que la familia no tenía idea de lo que este hombre era capaz. Con sus hermanas menores, Setsuko y Haruko, no se llevaba mejor. Más de una vez ellas dijeron tenerle asco a su hermano mayor. El único de la familia que parecía interesarse por él genuinamente era su abuelo, Yokichi, el único miembro de su familia o incluso el único individuo que lo trataba de forma cálida y dulce. Era él. Tengamos en cuenta que el complejo de inferioridad que nombramos antes no hizo más que hacerse más grande a medida que él crecía. Tsutomu evitaba todo tipo de contacto con personas de su edad, especialmente con las mujeres. En su adultez no solo se avergonzaba de sus manos, sino que también sentía vergüenza por el tamaño de su miembro. Según él, en la secundaria, uno de sus compañeros había dicho, en referencia a esto, que no era más grueso que un lápiz ni más largo que un escarbadientes. Algo que lo traumó profundamente. Más allá de su complejo de inferioridad sexual y su incapacidad de acercarse a mujeres de su edad, su líbido era exageradamente alto. Estaba todo el tiempo pensando en sexo. Por ejemplo, mientras todavía iba a la universidad, solía ir a todos los partidos de tenis femenino para filmar o fotografiar las partes íntimas que se podían ver de las jugadoras. Su vida sexual se limitaba al consumo de pornografía. En principio, bastante normal en lo que se puede decir, aunque no demoró en cambiar. Alrededor de 1984 empezó a explorar más categorías hasta obsesionarse con una en especial, la pornografía infantil, la cual se mantuvo consumiendo durante 4 años antes de empezar con sus crímenes. Pero entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a cometerlos? Para muchos tiene que ver con la muerte de su abuelo en mayo de 1988, el cual habría sido el detonante en la psiquis de Tsutomu. Para él, su abuelo significaba el único vínculo cercano humano que había tenido en su vida, la única persona que se había preocupado por él y le había demostrado verdadero cariño, por lo que perderlo significó un gran duelo para él, que, negado a dejarlo ir, después de que el cuerpo de su abuelo fuera cremado, Tsutomu decidió ingerir sus cenizas para mantenerlo vivo con él. La muerte de su abuelo significó también que se alejara por completo del resto de su familia, con quienes ya había estado teniendo problemas. Meses antes, una de sus hermanas lo descubrió espiando mientras ella se bañaba y en una reacción bastante normal le gritó y lo insultó, algo que a Tsutomu no le gustó en lo absoluto. Su reacción fue golpearle la cabeza contra la bañera y cuando su madre intentó hablar con él sobre lo sucedido, también la golpeó. 3 meses después de la muerte de su abuelo, el 22 de agosto de 1988, Tsutomu cometería el primero de varios crímenes. Ese día, Mari Kono, de 4 años de edad, salió a las 3 de la tarde de su casa en un complejo de departamentos llamado Iruma en Saitama. Esto es algo que ella hacía normalmente. No había razones, al parecer, para preocuparse de parte de su familia. Sin embargo, las horas pasaron y Mari no volvió a su casa. Preocupados y sin saber qué hacer, a las 18:23 del 22 de agosto, el arquitecto Shiego Kono, padre de la niña, denunció su desaparición a la policía. Según se pudo saber posteriormente, mientras Mari caminaba por el complejo de departamentos en el que vivía,
Un automodelo sedán Nissan Langley se acercó y le ofreció llevarla. Mary no tenía ganas de caminar, hacía bastante calor y la idea de ir en auto le pareció mucho mejor, por lo que no demoró demasiado en aceptar y subirse al auto. Tsutomu condujo hasta una zona boscosa a unos 50 kilómetros de la casa de la niña. Ahí no solo la estranguló quitándole la vida, sino que también sacó fotos de su cuerpo. Abusó de ella y le sacó la ropa para llevársela. Tras estos hechos macabros y como si nada hubiera pasado, se subió a su auto y se fue. La desaparición de Mary generó una investigación inmediata por parte de la policía, que en todo momento calificó y trató el caso como una desaparición, mientras paralelamente alertaba con parlantes por las calles que los padres debían mantener vigilados a sus hijos durante todo momento. Sin embargo, la investigación empezó a enfriarse, no había rastros o indicios que seguir, por lo que después de 4 semanas simplemente el caso quedó estancado. Pero Tsutomu, mientras tanto, ya estaba pensando en qué hacer después. Esto no había parado sus deseos, sino que los había incrementado. El problema era cada vez peor. Sabía que iba a volver a hacerlo. Incapaz de controlarse, el 3 de octubre de ese mismo año volvió a cometer otro homicidio. Mientras manejaba por la calle, en la tarde vio a Masami Yoshizawa, una niña de 7 años que encontró caminando en una carretera de Saitama. Como había hecho con su primera víctima, detuvo el auto y la convenció de ir a dar un paseo con él. Repitió el mismo procedimiento que había hecho con Mary, llevándose también como una especie de souvenir la ropa de la niña. La desaparición de una segunda niña hizo que la policía desplegara una gran investigación. No era común que 2 pequeñas desaparecieran completamente de la faz de la tierra. No se tenía ningún tipo de evidencia y ni siquiera se habían encontrado sus cuerpos. La sociedad japonesa estaba en shock y la policía intentaba con todos sus medios comprender qué estaba pasando y quién era el culpable, mientras que Tsutomu, por su parte, continuaba consiguiendo víctimas. La tercera fue Erika Namba, de 4 años. A ella la raptó el 12 de diciembre. Para entonces, Tsutomu había empezado a sentirse casi invencible. La policía no tenía idea de lo que había pasado con las otras 2 niñas y por lo tanto no sabían sobre su responsabilidad, no solo en la desaparición de ambas, sino también en su homicidio. Se sentía confiado y estaba absolutamente seguro de que no lo atraparían. Tanto así era que le envió una caja a los padres de Mary con cenizas, diciendo que esa era su hija. A diferencia de los otros 2 homicidios, el cuerpo de Erika fue encontrado prácticamente enseguida, lo que llevó a la policía a creer que los 3 asesinatos habían sido cometidos por la misma persona, ya que las desapariciones de las niñas habían ocurrido en situaciones muy similares. El cuerpo de Erika había sido abandonado en el mismo lugar que el de las 2 primeras víctimas, por lo que cuando la policía rastrilló la zona en profundidad, descubrió allí los restos de Masami, confirmando que las 3 habían sido asesinadas. Oficialmente, la investigación de la desaparición de las niñas pasaba a ser catalogada como homicidio, y la gente estaba cada vez más atenta a aquellos individuos que presentaban actitudes cuestionables o directamente de carácter pedófilo. Así fue como a principios de 1989, varios vecinos casi linchan a Tsutomu después de encontrarlo fotografiando la ropa interior de una niña. Sin embargo, en ese momento logró escaparse de las manos furiosas de estas personas que por alguna razón no denunciaron el episodio. No sería esta la última instancia en la que Cassie es descubierto por otros. En uno de sus crímenes, Tsutomu se encontraba con el cuerpo de una de las niñas, el de Erika, en su auto. Había entrado en pánico luego de secuestrarla al ver otros vehículos acercarse e iluminarlo con sus faroles, así que decidió estrangularla ahí mismo. El problema es que cuando se quiso ir, no pudo al quedarse atorado en un pozo lleno de barro al costado de la ruta. Pensando en lo que podría pasar, decidió dejar el cuerpo en el medio del bosque. Luego de dejarla ahí, escondida, regresó con la manta con la cual la había cubierto, pero al llegar al auto se dio cuenta de que había 2 hombres esperándolo, personas que habían estacionado para ayudarlo a salir de ahí, quienes no tenían nada que ver con ninguna investigación. 18 días después del encuentro, estos hombres pudieron testificar ante la policía, quienes ya habían encontrado los cuerpos de las niñas. El problema con el testimonio de estas personas es que no vieron nada porque no había luces en ese pedazo de la ruta, por lo que no podían diferenciar bien lo que estaba pasando o el auto de Tsutomu. Así que cuando les preguntaron, ellos simplemente respondieron
que lo que habían visto era un Toyota Corolla, es decir, esto. Mientras que él en realidad tenía un Langley, es decir, un Nissan. No hay tanta información acerca de todo lo que contaron, pero se especula que lo ayudaron desde la parte de adelante y que por eso no vieron el baúl, por lo cual pensaron que era un hatchback en lugar de un auto tipo sedán. Este pequeño detalle hizo que los oficiales se vieran obligados a buscar entre cientos de modelos de Corollas que en realidad nada tenían que ver con el asesino. Libre de hacer lo que quisiera, mató otra vez. El siguiente homicidio ocurrió el 6 de junio, cuando de la misma forma que antes convenció a Ayako Nomoto de 5 años para subir a su auto. Siguió el mismo modus operandi que con el resto de sus víctimas. Sin embargo, no la dejó en la zona boscosa, sino que subió el cuerpo sin vida de la niña a la valija de su auto y la llevó hasta su casa, donde sacó varias fotos del cuerpo y volvió a abusar de él. Y según afirman algunas fuentes, habría comido restos del cuerpo en los 2 días que lo tuvo con él antes de que el olor se volviera insoportable y tuviera que deshacerse de la niña. Por eso lo descuartizó, dejando el torso en el baño de un cementerio y la cabeza en un descampado. Se quedó con las manos de la niña, de las cuales bebió su sangre antes de quemarlas con los restos que quedaban de ella. De hecho, esta última víctima fue a la que más cosas perversas le hizo. Se dice que cuando la secuestró y se encontraban en su auto, la niña vio las manos de Tsutomu y le preguntó sobre ellas. Esto causó en él algo que no vimos en sus otros crímenes. La policía más tarde encontró el torso y empezaron a investigar en los siguientes días, pero Tsutomu no podía detenerse. El 23 de julio intentó cometer un 5º ataque. Mientras manejaba por Hachioji, vio a 2 hermanas que jugaban en la calle, por lo que detuvo su auto e intentó convencerlas de que lo dejaran sacarles fotos. A la mayor no le gustó para nada la propuesta ni el hombre y rápidamente huyó en búsqueda de su padre. Mientras esto ocurría, mientras la mayor huía a pedir ayuda, Tsutomu no se fue, como habría sido lógico, sino que se quedó para desnudar y sacarle fotos a la más pequeña de las hermanas. El padre de la niña llegó justo cuando Tsutomu estaba por empezar a abusar sexualmente de ella y logró alejarlo. En ese momento, él sí salió corriendo, pero sin su auto. Unas horas después del incidente, volvió a recoger el auto, pero claro, la policía lo esperaba ahí. En ese momento, entonces, lo detuvieron por el acoso e intento de abuso de una menor. Si bien la policía estaba satisfecha con haber detenido a un individuo que era una amenaza para los niños, nadie del equipo de investigación creyó haber detenido al asesino que estaban buscando, al asesino en serie, por lo que todos se llevaron una sorpresa cuando 17 días después de haber sido arrestado, Tsutomu Miyazaki pidió hablar con el detective a cargo para admitir ser el culpable de la muerte de Ayako Nomoto, indicando dónde estaba su cráneo, en las colinas de Okutama. También confesó el asesinato de Erika y Mary, de quienes se encontraron más de 6.000 videos en la habitación del hombre. El 6 de septiembre, gracias a sus indicaciones, se encontraron los restos de Masami en la zona de bosques cercana a Komine Pass. Su juicio fue rápido y determinante. En 1989 se lo encontró culpable de los 4 homicidios. Sin embargo, su condena no fue otorgada de manera sencilla, ya que varias pericias psiquiátricas determinaron que Tsutomu padecía de varios trastornos y enfermedades psiquiátricas. Se le diagnosticó con trastorno de la personalidad múltiple, además de una esquizofrenia paranoide extrema. Sin embargo, varios grupos interdisciplinarios aseguraron que tenía plena capacidad de distinguir entre el bien y el mal, además de tener conciencia de sus actos. Si bien parece algo fácil de determinar, el proceso judicial terminó llevando 16 años, acabando en el año 2006, cuando se le sentenció a la pena de muerte. Durante esos años, Tsutomu se mantuvo en prisión mayormente dedicándose a sus hobbies, el manga y los cómics, por lo que la prensa lo llamó el asesino otaku, lo que llevaría a la población japonesa a desarrollar un cierto odio hacia quienes compartían gustos con este asesino. Obviamente hay mucho prejuicio en este sentido, pero también tengamos en cuenta que parte del contenido que él consumía en lo que es anime y manga era sobre menores. También tendríamos que hablar del problema de que una industria avale la posibilidad de hacer historias ilustradas de abuso, quizás para otro día. Esto es un poco parecido a lo que hemos visto en otros casos donde se asume que la violencia
proviene de videojuegos o bandas de metal, como la vieja creencia de que Marilyn Manson había sido una influencia en algunas masacres en escuelas. Acá se le dio una connotación negativa a la animación japonesa solo porque algunos asquerosos hacían o consumían obras muy cuestionables. Sin embargo, el asesino otaku no sería su único nombre. Tsutomu Miyazaki fue conocido por más de un apodo. Uno de los que más resaltó fue el del asesino vampiro. En principio, el estado de sus manos era demasiado llamativo como para pasar por alto. Ha sido comparado a las manos de un Wendigo o incluso a las del mismísimo Drácula. Como les decía, en su infancia también llamaba mucho la atención y el hecho de que este detalle no pasara por alto hacía que sus compañeros se burlaran de él. Por supuesto, esto también fue ligado con su fijación por la sangre. Que bebiera la sangre de sus víctimas hizo que se volviera aún más perfecta la referencia a los vampiros, y todo esto culminó con los datos revelados en el juicio. Tsutomu había tenido varios problemas con su familia. Claramente no encajaba y sus padres no habían sido tampoco el mejor ejemplo con el cual crecer. Pero lo peor era que este hombre ni siquiera era el hijo biológico de su madre. Tampoco es que había sido simplemente adoptado. Tsutomu fue producto de un mal llamado romance entre su padre y su hermana mayor. Esto se dice que podría haber sido la causa de su malformación. Es decir, Tsutomu Miyazaki no solo fue producto de una violación, sino que además era hijo de su hermana, lo cual finalmente explica la relación tan mala que tenía con sus propios padres. A esta altura probablemente sepan que Asia suele ser bastante privada en estos temas, por lo que no hay mucha información sobre la familia, cuántas personas sabían al respecto o los entramados de sus relaciones, pero como mínimo sabemos que Tsutomu no tuvo mucha atención mientras crecía. Además, quiero agregar también sobre el tema de las manos que se usó mucho esta imagen en videos y artículos sobre este hombre. Si la usamos en este video es solamente de forma ilustrativa porque en realidad estas no son sus manos. Se utilizó tanto en internet esta imagen que puede llevar a conclusiones erróneas. Acá, como ven en esta foto, se puede observar un poco mejor. Tsutomu Miyazaki tiene manos que de lejos no se ven particularmente extrañas. Aún así, para los niños con los cuales compartió sus primeros años, este detalle era anormal. La pena capital se cumplió en junio de 2008, cuando fue ejecutado en la horca con otros 10 reclusos. Durante los primeros años del juicio, el padre de Tsutomu se negó a pagar por la defensa y terminó quitándose la vida ante la humillación y deshonra que esto le trajo. Con todo esto, podemos decir que Tsutomu Miyazaki tiene una mala fama justificada en sus terribles actos. Se lo ha conocido como uno de los peores asesinos seriales de Japón, no solo porque su objetivo principal era niñas, sino también por la perversión con la cual atacaba. Disfrutaba hacerles daño y tener sus cuerpos por días. Hizo incontables videos y fotos de sus víctimas post-mortem. Definitivamente será recordado por lo horrible de sus crímenes. Así que acá termina el video. Díganme si conocían este caso y qué opinan al respecto abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Como les dije, abajo en la descripción hay un link al servicio de VPN de CyberGhost donde van a poder encontrar este descuento especial por $2,03 al mes con 4 meses gratis. Te protege los datos mientras navegas y tenés acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas para estar libre de riesgos, así que se los recomiendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.